Según la Asociación de Municipios Rurales, desde la puesta en marcha de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, la conocida Ley Cholito, muchos perros están siendo abandonados en los campos y sectores rurales, y es por ello que las municipalidades planean dotar de recursos para la creación de caniles mientras los animales no encuentren un nuevo dueño. Justamente queremos profundizar sobre esta iniciativa y para ello nos acompaña Carlos Adasme, alcalde de la isla de Maipo y vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales de la región metropolitana. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. A ver, ¿cuál es la principal problemática que ocurre cuando esta tenencia responsable y quienes incluso la llaman como un impuesto finalmente a tener mascotas? ¿Qué es lo que ocurre en las comunas rurales? Sí, la génesis de esta ley, creemos nosotros, sobre todo los alcaldes de las zonas más rurales, creemos que aquí hay una falencia importante, desde la planificación del Ejecutivo y pasando sin duda alguna por el Parlamento, porque esta ley estableció, sin duda alguna, viene a corregir situaciones que estaban en el aire, pero en el marco de la conformación de esta ley quedaron algunos temas de financiamiento que no fueron claros. De hecho, el artículo 12 de la ley plantea de que los municipios podrán optar a algunos recursos que ya sea a través de la Subdere o el gobierno regional pudieran ponerse a disposición, que no son recursos, dicho sea de paso, para la tenencia de los animales que están en calle, sino más bien para el trabajo de zoonosis, entre otras cosas. Entonces, hablemos de campañas de esterilización. Exactamente, o el chip, entre otras cosas, pero no hay recursos destinados a los municipios que permitan desarrollar, por ejemplo, caniles para la tenencia de los animales en tránsito, que se llaman muchas veces, porque hay animales a veces que en calle que muerden a algún transeúnte. Esos animales tienen que quedar a resguardo dentro de un canil. Los municipios a veces no tenemos los recursos para poder desarrollar un canil en las comunidades, no solamente por lo que significa en términos de costos, sino porque no están los espacios, no están los lugares. El canil, recordemos, es la antigua perrera, la perrera municipal. Exactamente. La ley establece y exige que esos caniles hoy día cumplan ciertas normativas, que nos parece bien. Los animales en tuición tienen que estar no con ciertas comodidades, sino con ciertas características que les permitan desplazarse sin mayores dificultades. La situación es que los municipios, muchos de los municipios, sobre todo los municipios rurales, no tenemos capacidad para poder desarrollar. A ver, pero alcalde, preguntábamos, ¿cuál es la situación hoy día? Hoy día hay gente que está yendo especialmente a sectores rurales a dejar perros, a abandonarlos. Así es. ¿Qué datos tienen ustedes? O sea, más allá de la contratación, ¿hay datos precisos respecto de qué número de perros hoy día están siendo abandonados? Datos generales, más bien, ¿no? Pero eso se está dando mucho, sobre todo en los sectores rurales. Por ejemplo, en sectores como Peñaflor, sectores como Isla de Maipo, donde hay localidades rurales al interior de nuestras comunidades, van a dejar animales botados recién paridos, por ejemplo, y se transforman después en verdaderas hordas también pero estamos hablando, ¿hay algún registro? ¿5, 10, 100? No tenemos datos puntuales, pero cerca de cada comuna de tener cerca de 100 a 200 animales, por lo menos en sectores eriazos que están transitando de manera libre. Ahora, la principal problemática de eso es que se transforman en jaurías y que atacan a otro tipo de animales de las mismas comunas, ¿no? Exactamente. El perro vuelve a un estado más salvaje y por ende también estas jaurías también empiezan a no solamente a atacar animales domésticos, también ya animales del sector agrícola, entre otras cosas. Entonces se transforma en un problema mayor. Disculpe, pero antes de estar pidiendo recursos o definir, digamos, qué pasa con el financiamiento, ¿no debería haber un estudio más serio respecto de cuál es el impacto que han tenido los municipios rurales en esto? O sea, sin duda. Si usted no tiene los datos, digamos, no tiene la cifra. No, sin duda. Pero esto no es una materia que el municipio sea el que tenga que aportar con los datos. Porque nosotros, efectivamente, aquí hay varias entidades que trabajan en esta materia. No solamente los municipios se tienen que hacer responsables. Aquí la ley también estableció una serie de organizaciones que trabajen también en conjunto con los municipios para poder abordar las temáticas, sobre todo de los animales que están en etapa o están en abandono. Y aquello a nosotros nos ha complicado. Primero porque, como le decía anteriormente, Mauricio, no tenemos los recursos como municipios para abordar aquellas situaciones que hoy día se dan con los perros en abandono. No tenemos los recursos como municipio para poder entregar esos animales hoy día, por ejemplo, después de haber pasado por un proceso de esterilización, después de haberlos tenido dentro de un contexto de una perrera municipal, para poder hacer campañas, por ejemplo, donde se permita a las familias poder optar a la adopción de los animales.
como no tenemos lugares donde desarrollar aquello, se nos dificulta el cumplir con la responsabilidad que la ley nos está. Alcalde, y cuando hablamos de planear el destino de recursos para justamente tener caniles, para justamente tratar de remediar esta situación, ¿hablamos de qué? ¿Recortar dónde? A ver, lo que sucede es que entendemos que el gobierno regional y la subdere han hecho esfuerzos importantes en materia de financiamiento, pero para esterilización y para instalar los chips. Y nos entregaron la responsabilidad a los municipios de que tenemos que controlar aquella situación que exista, por ejemplo, con los perros en abandono y poder tenerlos en lugares momentáneos de permanencia. La situación es que, insisto, nosotros tenemos la voluntad, por supuesto, como municipio, de poder controlar aquello, pero no tenemos los recursos los municipios para poder implementar un canil, los lugares donde implementar un canil, la logística para poder tener un canil, porque sacar a un perro de la calle significa tener una camioneta adaptada para esta situación, personal que se hace cargo, no solamente de poder sacar a los animales de la calle. ¿Eso no existía antiguamente? No, pues. Antes esto se centralizaba en la que ve Seremi Salud, era quien coordinaba y controlaba la situación de los animales en calle, eso no correspondía a los municipios. Nosotros insistimos, tenemos la voluntad y las ganas, porque es responsabilidad también de los municipios velar porque los animales pueden también estar en una situación de no tanta precariedad como la que se da. Alcalde, y cuando hoy una persona llega a reclamar al municipio por jaurías de perros que muerden a sus animales o a otros perros o a una persona, ¿qué puede hacer el municipio? Nosotros lo que hacemos es sacar al perro momentáneamente. ¿Con qué recursos? ¿Con qué camioneta? ¿Con qué profesional? Exactamente, ahí tenemos que improvisar. Si los municipios que no tenemos los recursos, no tenemos las capacidades para poder hacerlo. Ahí tenemos que improvisar. ¿Y sacan al perro y...? Sí, claro. En el caso de nuestra comuna Isla Maipo, disculpe que lo ejemplifique, pero nosotros estamos un poquito más preparados, porque tenemos una clínica veterinaria, etcétera, y nos movemos en aquello. Pero hay municipios dentro de nuestras 18 municipalidades rurales que conforman la MUR que no tienen los recursos, ligeramente para poder disponer de una camioneta o disponer de un lugar donde poder colocar al perro mientras... Alcalde, disculpe, pero los municipios cuentan con presupuestos anuales de millones de pesos. ¿No será mejor el pensar en cómo redestinar parte de esos recursos que estar pidiendo más recursos para caniles, dice usted, o perreras, que según algunos especialistas también son algo que va en retirada? Porque se corre el riesgo, según estas personas que han trabajado en el tema, de que el canil perpetúe la situación de abandono. Que nadie vaya a adoptarlos, que nadie vaya a retirarlos. Eso es muy cierto, Mauricio, eso es muy cierto. Pero la ley hoy día exige aquello. Y en ese contexto nosotros tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar como municipio. Nuestro problema es que esta ley no fue pensada con los municipios para ver cómo desarrollar esa parte que es de retener aquellos animales que van... Ojo, que estos caniles no debieran ser caniles permanentes. Se supone que son espacios donde los perros que hoy día están en una situación de calle o que son un peligro por distintas situaciones de agresividad, están momentáneamente ahí hasta que se produce una esterilización. Pero usted cobra impuesto por aseo y ornato, ¿no? Sí, es que, Mauricio, yo en eso quiero un poquito acotar el cuento. Nos encantaría que los municipios pudiéramos tener los recursos para todo lo que se requiere, pero eso no es la realidad de los municipios. Está absolutamente muy lejano aquello. Los presupuestos de los municipios, comunas rurales, son súper chicos, son súper bajos comparados a la necesidad que tiene la comunidad. No nos alcanzan para cubrir necesidades básicas a veces. Entonces, tener un sistema que nos permita poder acoger a estos animales y poder ir solucionando los problemas que se van dando en los barrios, en las ciudades, para nosotros también es un imperativo. Necesitamos hacerlo. El problema es que no contamos con aquellos recursos que se requieren para aquello. Esa es nuestra gran dificultad. Pensemos que los recursos estuvieran, ¿okay? En el caso hipotético. Han tenido, por ejemplo, estas jornadas de adopción que hacen algunas veces entidades animalísticas, una clínica veterinaria incluso, en las cuales la cantidad de gente que adopta perros o mascotas es la misma que la cantidad de mascotas disponibles, porque usted también dice, esto es una situación, estos caniles que no deberían ser permanentes. Sí, claro. Pero si vamos a la práctica y tenemos perros que están en su estado más salvaje, probablemente no van a ser adoptados, por lo tanto, sí van a ser permanentes. Exactamente, ahí hay una situación... Por eso, pero entonces, ¿hay alguna estadística respecto de qué es lo que pasaría si es que...? No, lo que nosotros abordamos en aquello es respecto a la cantidad de perros en calle que hay. A los que pudiéramos tener un canil transitorio y darlos en adopción, sin duda alguna, siempre va a haber un número de perritos que no van a ser entregados, que nadie se los va a querer llevar. Y eso alguien se tiene que hacer cargo. Ese perro no puede volver nuevamente a la calle. El problema es que hoy por hoy
y disculpe que insista, pero volviendo a la temática de la génesis de este problema, es que hoy por hoy tú tienes que sacar a ese animal de la calle cuando hay una situación, por ejemplo, de mordedura. Se controla, en el caso de esas perritas se esterilizan, entre otras, o perros también, y una vez que ya ese perro está estable, por decirlo de alguna manera, se entrega o se traspasa a alguna entidad que se haga cargo de entregar una adopción. No todas las comunas tienen ese tipo de entidades. Entonces el municipio hace campaña. Y si ese perrito no es adoptado por alguien, tenemos que devolverlo al lugar de donde lo sacamos. Pero no se soluciona el problema, entonces. No, por supuesto. Sí, pero entonces más recursos tampoco necesariamente vienen a colaborar con la causa con final. más recursos nos permitiría mantener ese animal en espacios donde pudieran adaptados sin duda alguna para aquello, por el tiempo que se estime. Pero ahí usted le da razón a los críticos de los caniles, que dicen que esto solo perpetúa en el tiempo una situación de abandono. Exactamente. Bueno, eso es muy cierto, Mauricio. Yo comparto esa observación. El tema que hoy por hoy a nosotros, al municipio no nos da opción por cambiar aquello. A nosotros la ley nos establece que en determinadas situaciones el municipio debe hacerse cargo de sacar al perro de la calle y destinarle un canil mediante se tomen las medidas necesarias. Y esa situación es la que hoy día a nosotros, a muchos municipios nos complica. ¿Y la posibilidad de que se establezcan caniles privados y que el municipio eventualmente pague una cuota, por ejemplo? Yo creo que puede ser una buena alternativa. Que haya entidades o iniciativas privadas que pudieran hacer aquello, nosotros estaríamos... Porque en algunas comunas ya hay, digamos, o sea, grupos animalistas, defensores de los animales. Sí, la realidad, Mauricio, que lo que ocurre en sectores rurales respecto a las comunas urbanas de Santiago son muy distintas. Lo que ocurre a nivel país también es muy distinto. Hay municipalidades o comunas donde hay una cantidad importante de entidades proanimalistas que desarrollan un trabajo interesantísimo en materia de cuidar a los animales y ayudan a los municipios y los municipios pueden aportar. Pero en otras comunas no existen esas Bueno, para eso está también la asociación de municipios, ¿no? Bueno, para generar además contacto entre las municipalidades, sí, y eventualmente el generar coordinación entre unos y otros, ¿o no? Sí, sin duda. Yo represento en este caso a municipios rurales, que somos 18 comunas en la región metropolitana y que tenemos problemas aparte de los problemas urbanos. Y somos parte también de la Asociación Chilena de Municipalidades, sin duda alguna. Y esto se conversa. El tema final o la conclusión que sacamos todos, en definitiva, es que debería existir recursos no solamente para los municipios. ¿Pero cuántos recursos? Ya la SUDERA ha destinado 8.500 millones. Exactamente. ¿Cuántos recursos? Darte una cifra puntual, porque depende de las realidades de cada municipio, las realidades que hay con la cantidad de perros que hay también en cada una de las comunas. No podría precisarte aquello. Alcalde, la verdad no entiendo, porque usted está planteando algo, pero no tiene claro cuántos perros hay, no tiene claro cuánto quiere pedir. Es que yo estoy hablando desde la perspectiva general. Yo podría darte una precisión de mi comuna, sin duda alguna. Pero, mire, hoy día existe un programa a través de la SUDERE y del gobierno regional que entrega una cantidad de recursos para, por ejemplo, hacer zoonoses, hacer esterilización a 1000 mascotas, por ejemplo, de la comuna. ¿Cuánto cuesta eso? Eso cuesta 300 millones de pesos, 250, 300 millones de pesos. Solamente 1000 mascotas, pero no es la realidad que tú tienes en cada comuna. En cada comuna hay una cantidad importantísima de mascotas que no llegas con ese beneficio y no tienes más recursos para hacerlo. Y eso tú tienes que multiplicarlo por la cantidad de comunas que hay en la región. Sin duda alguna son una cantidad importante de recursos. Si eso nosotros lo sabemos. No solamente criticamos el hecho de que la ley no haya sido planificada con una cantidad mayor de recursos para poder abordar estos temas, sino que también nos ponemos a disposición, pero los recursos municipales no son suficientes para poder abordar estas temáticas. Ese es nuestro reclamo que en definitiva se está generalizando con leyes que no tienen la participación de los municipios en su génesis, y eso es una situación que nosotros tenemos. Alcalde, y en su minuto cuando se discutió la ley, ustedes trataron de tener audiencia, tratar de comunicarse con el ministerio o con los parlamentarios que estaban promocionándola para poder decir, ¿sabe qué? Ojo, esto no se está considerando y nosotros qué vamos a hacer cuando la ley se publique, si es que se publica de esta forma. Sí, mira, lamentablemente a veces las modificaciones desde que sale el Ejecutivo hasta que llegan al Parlamento solamente se desarrollan en el Parlamento y a veces hay comisiones que llaman a representantes a veces de la AMUCH o de la Asociación Chilena de Municipalidades a poder opinar respecto a estos temas. O decididamente no lo invitan nomás. ¿Y los parlamentarios que representan a los nosotros hacemos llegar, obviamente, pero no todos los parlamentarios participan, por ejemplo, en las comisiones. O sea, no hicieron bien la pega.
Es que yo no quiero responsabilizar a los parlamentarios que hagan pero bien si o mal son la los que pega. Yo lo que legislan, estoy pues. hablando de que desde la perspectiva de la planificación, desde que sale el Ejecutivo una ley, que debiera ser desde el inicio del Ejecutivo, debiera considerar aquellos que tenemos que desarrollar después o aplicar las normativas, desde ahí debiera partir la integración de los municipios al debate. Posteriormente, por supuesto, si en el Parlamento hay más instancias, estamos llanos a participar, pero lamentablemente no se hace, no ocurre. O sea, no hicieron bien el trabajo, en definitiva, según usted. Bueno, creo yo que ahí hay una situación que se debe corregir de parte tanto del Ejecutivo como del Parlamento, porque esta es una situación compartida. Porque salen las leyes, los proyectos de ley salen desde el Ejecutivo y a veces no se integran a los municipios. ¿Quiénes son los parlamentarios que representan a los electores de su comuna? Son 6 parlamentarios, pero no solamente los de mi comuna, Mauricio, que yo no quiero... Lo que pasa es que quiero puntualizar. si esos parlamentarios no se preocupan por los problemas que usted dice son parte de los problemas de la comunidad que dicen representar. Escúchame, Mauricio, no es que el parlamentario determinado tal no se preocupe. Yo estoy hablando de la génesis general de los proyectos de ley. Los proyectos de ley que después tienen que ser aplicados por los municipios, en su génesis no son pensados con los municipios. Y después en el Parlamento las determinadas comisiones a veces se invitan a integrantes de la Asociación Chilena o de la MUCH, que son a veces también alcaldes, colegas que forman parte de comunas que son distintas en términos urbanos, de distintas características, distintas necesidades. Por ende, a veces no se representa en su totalidad el problema que tiene, por ejemplo, el mundo rural. Alcalde, ok. Cuando usted dice o declara que en el fondo no son escuchados, que no son tomados en cuenta a la hora de desarrollar iniciativas, ¿no cabría ahí, porque me imagino no es la primera vez que consideran que esta situación se vive de esta forma, que ustedes levantaran la mano y hicieran su voz escuchar? O sea, porque aquí de nuevo volvemos a lo que estábamos conversando. Si es que no los toman en cuenta, no deberían ser ustedes los que deberían levantar la mano y decir, ojo, momentito, a ver, ¿están considerando esta parte de la iniciativa? ¿Se está tomando en cuenta que qué vamos a hacer con los perros una vez que lleguen estas jaurías y no los podamos controlar y no los adopten? Obviamente, porque nadie quiere un perro que muerde en su casa. O sea, y decir, es que no nos escuchan. Sí, pero es que hay que hablar más fuerte entonces, ¿o no? Bueno, sí. O sea, ¿no hay ninguna autocrítica en todo este proceso? Absoluta autocrítica. Nosotros en esto, obviamente que a lo mejor no tenemos la suficiente fuerza para poder no gritar más fuerte, sino también imponer a lo menos la participación, no imponer los criterios, pero la participación. Sí hacemos la autocrítica. Por eso la MUR nos conformamos justamente como municipios rurales, porque nosotros no éramos escuchados ni por el mundo urbano, ni por el resto de las regiones. Entonces, dentro de la región metropolitana existen 18 comunas que no eran consideradas en la decisión. Por eso nos agrupamos, por eso hacemos este trabajo también de poder en conjunto abordar temáticas que son comunes, porque el mundo rural tiene situaciones totalmente distintas a las urbanas, totalmente distintas. Alcalde, y ahí en esas situaciones tan distintas, ¿ustedes han hecho el trabajo de buscar iniciativas en otras comunas de distintas regiones del país o incluso a nivel internacional, que tengan problemáticas similares y cómo las han solucionado? ¿Tienen propuestas claras que no necesariamente, porque a veces son creatividad, no necesariamente plata, porque sabemos que escasea? Sí, no, sin duda. Lo que pasa es que las realidades también de cada municipio son distintas. Sí. Y hay a veces experiencias que son muy interesantes entre municipios que compartimos. A veces hay buenas ideas, pero hay municipios que no tienen capacidad profesional, no solamente monetaria, sino profesional o cantidad de funcionarios para ejercerla. Entonces buscamos asociatividad. Y eso es lo que hace la MUR. El trabajo de la MUR es justamente poder, entre los 18 municipios, poder desarrollar planificaciones y poder resolver temas que son comunes para el mundo rural desde la perspectiva de los municipios. Buscamos experiencias. Lamentablemente las experiencias a veces que son innovadoras y que pertenecen a otras realidades internacionales no coinciden con nuestras normativas. La ley Cholito estableció la obligatoriedad a los municipios de desarrollar normativas locales, que son las ordenanzas municipales, para poder abordar los temas, que es un reglamento ya local, que se tiene que basar en la ley. Y nosotros lo aplicamos de acuerdo al estándar de las ordenanzas. Pero en materia de práctica, en la práctica muchas veces los mismos municipios que tenemos que desarrollar la ordenanza no tenemos las capacidades para poder aplicarla. Muy bien, pues alcalde Carlos Adasme, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.